Estuvimos hablando los antecedentes de la lógica, solo para recapitular. Hablamos desde que se da desde la antigüedad. Vimos algunos antecedentes, ¿verdad? También hablamos de la definición de lógica. Miremos aquí en los antecedentes, tenemos algunos antecedentes. Tenemos aquí que Aristóteles creó la lógica, tal como lo concibimos hoy en día. Publicó Organón, que fue un instrumento que ya explicaba la lógica como una ciencia instrumental o metodología lógica, analítica y tópica. Tenemos ahí, entre otros, tenemos ahí los años. Estos no lo vimos en el texto que estábamos comentando, pero aquí solo es para recapitular lo que estuvimos viendo. En esta diapositiva tenemos algunos datos en años y todo, y lo que hicieron algunos filósofos. También nos fuimos a la definición de lógica que mencionábamos, dimos algunas definiciones, y aquí en la pantalla tenemos otra, ¿no?, de las que vimos. Vimos ahí que también había un actor, o un filósofo, es decir, que la relacionaba con el arte y la ciencia, ¿va? Veamos esta definición que tenemos aquí, que lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos para establecer leyes y principios válidos para obtener criterios de verdad. Como adjetivo lógico o lógica significa algo que sigue las reglas de la lógica y de la razón. Indica también una consecuencia esperable, natural o normal. Definimos en ese día algunos, lo que compone la lógica. Hablamos del razonamiento, de la razón, y así también mencionábamos que este autor Jaime Balmes indicaba que la lógica era un arte en cuanto prescribe las reglas para dirigir el entendimiento al conocimiento de la verdad, y ciencia al justificar el fundamento de dichas reglas. Tenemos aquí que la mencionaba con el arte, y en esta presentación tenemos que el arte es toda forma de expresión creativa que poseemos los seres humanos para representar nuestros sentimientos, emociones y percepciones. También tenemos que el arte es uno de los componentes más importantes de la cultura y abarca muchas más técnicas y formas. Aquí, esta presentación se está refiriendo solo al arte, ¿verdad? Pero lo mencionamos porque este filósofo lo mencionaba que era arte, y eso lo discutimos con ustedes en cuanto prescribe las reglas para dirigir el entendimiento, el conocimiento de la verdad, y mencionábamos que la relación que había entre arte es ciencia, ¿va? Porque arte es una virtud que tenemos, y la ciencia que ya nos permite verificar los conocimientos, ¿verdad? Entonces también mencionábamos que era ciencia. Aquí tenemos otro concepto, aparte de los que mencionamos en el texto. Aquí tenemos que la ciencia es una disciplina que se encarga de estudiar e investigar de manera rigurosa los fenómenos sociales, naturales y artificiales a través de la observación, experimentación o medición para dar respuesta a lo desconocido. El arte es una virtud, y la ciencia ya se encarga de estudiar, ¿va?, de manera rigurosa los fenómenos sociales y naturales por medio de la observación y la experimentación, que eso ya es entrando a utilizar la lógica, ¿verdad? La ciencia es un proceso de análisis, existe una cuestión por resolver y una hipótesis sobre ello que hay que verificar. Tenemos también para ello la ciencia utiliza el método científico, igual que la lógica, que vamos a ver que utiliza el método inductivo y el deductivo, ¿verdad? Aquí el método científico, que se basa en lo empírico y en la medición, está sujeto a los principios específicos de las pruebas del razonamiento. Vamos un poco rápido porque solo estamos recapitulando lo que fuimos viendo, ¿verdad? ¿Qué más vimos? Vimos la utilidad de la lógica, que puede ser aprovechada por varios aspectos
de la comunicación en la toma de decisiones, del conocimiento humano, tanto en las disciplinas científicas, tecnológicas, primordialmente en todas las abstractas y del pensamiento. Es decir, se aplica en todo aquello que tenga importancia, la actividad racional o el uso del razonamiento. Es una herramienta que no puede prescindir o obviar, particularmente nosotros, ¿va? Los estudiantes, el profesional del derecho, no podemos prescindir o despreciar o obviar la lógica jurídica. Como sabemos todos que el razonamiento es una actividad natural que llevamos y se lleva a cabo sin contacto con la ciencia. Es algo natural que nos diferencia, eso lo mencionamos, de la especie, que diferencia la especie humana con la especie animal, ¿verdad? Bien, vimos definición de la lógica. Mencionamos, aquí tenemos la palabra lógica proviene del vocablo griego logos, que significa pensamiento, y la lógica sería una ciencia o tratado del pensamiento. Es la forma de tratar el pensamiento, para entenderlo. Vimos la importancia de la lógica y el derecho. Una vez determinada la importancia de la lógica en manera general, es necesario establecer la relación que existe entre la lógica, que investiga la relación de consecuencias que se da entre una serie de premisas, una conclusión de un argumento, y el derecho. También vimos esa relación. Veamos, aquí vamos a ver algo más. Ahorita vamos a continuar aquí. También tenemos que la lógica es la ciencia de las formas del pensamiento estudiadas desde el punto de vista de su estructura. La ciencia de las leyes que deben de observarse para obtener un conocimiento. Muy bien. Estuvimos mencionando el objeto de la lógica. También podemos encontrar los dos objetos dentro de la lógica, los que son la lógica formal y la lógica material. El objeto material, que son los pensamientos en general, y el objeto formal, que son las formas mentales del hombre, particularmente tres estructuras sustanciales, las cuales son el concepto, el juicio y el raciocinio. La lógica se preocupa por saber cómo es, qué forma o estructura tiene el conocimiento y no por el contenido. La lógica es una disciplina científica dirigida a satisfacer la necesidad e investigar las leyes o principios que rigen el proceso de la adquisición del conocimiento en todas sus formas, así como el modo de explicarlo. Es una disciplina científica dirigida a satisfacer la necesidad de investigar las leyes o principios que rigen el proceso de la adquisición del conocimiento en todas sus formas, así como el modo de explicarlos. Para esto nos ayuda esta disciplina científica para investigar las leyes y principios que rigen el proceso de la adquisición del conocimiento. Como mencionaba, la lógica se preocupa entonces por saber cómo
es qué formas o estructuras tiene el conocimiento y no por el contenido. Mencionábamos la lógica material anteriormente, ¿verdad? Entonces la definamos como la lógica material, que es una rama de la lógica que se ocupa de llegar a la verdad que existe en las proposiciones de un argumento. ¿Y qué es verdad? Podemos preguntarnos a veces quién tiene la verdad, cuál es la verdad, a veces nos preguntamos, ¿va? Pero tenemos aquí un concepto que la verdad se puede decir que es cuando una afirmación coincide con hechos o es verificable, podemos mencionar, ¿verdad? También mencionábamos la lógica formal. Ahí encontramos que es el razonamiento que se expresa en juicios, conceptos y argumentos. Después vamos a estar viendo los juicios, los conceptos y los argumentos. El fin de la lógica formal es alcanzar el bien común y generar acuerdos. El objetivo de la lógica formal está constituido por las formas mentales y quiere decir lo siguiente. Los pensamientos son el objeto material de la lógica, pueden ser estudiados bajo distintos aspectos como la metafísica, la psicología o la gramática, y vamos a ir viendo también la relación que tiene con otras ciencias, ¿verdad? Tenemos también, lo habíamos visto ya, el concepto etimológico lo habíamos visto, que proviene del vocablo griego, logos, que tenemos también en la presentación, que significa pensamiento. Eso lo vimos al inicio en la presentación. Muy bien. Bueno, continuemos aquí. Vimos también, o mencionamos, que la relación de la lógica y el derecho. Y tenemos aquí que la lógica y el derecho son dos ciencias venerables, entre las cuales, a pesar de su diversidad, hubo a lo largo de la historia relaciones bastante estrechas. La lógica se ocupa de razonamientos y por lo tanto de conceptos tales como lenguaje, verdad, entre otros, ¿verdad? Y es por lo tanto una ciencia eminentemente teórica. Y el derecho, en cambio, estudia las normas de comportamiento y las correspondientes conductas y es una ciencia que puede calificarse como práctica. El derecho es práctico y la lógica es una
es teórica. Tenemos ahí las diferencias, que hay sí, muchas, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo únicamente esta, de que el derecho es práctico y la lógica es eminentemente teórica, y la lógica se ocupa de los razonamientos, la forma de razonar, y el derecho estudia las normas de comportamiento y las correspondientes conductas, y vemos que es práctica, ¿verdad? Ahora nos vamos a pasar a las relaciones de la lógica con otras ciencias o disciplinas, ciencias o disciplinas, ¿no? La lógica está relacionada con todas las ciencias porque como es el aspecto formal de todo cuanto existe. En forma general, desde el punto de vista formal, todas las ciencias están integradas por conceptos, juicios y razonamientos, los cuales son parte fundamental del objeto de la lógica. La lógica nos proporciona todas las ciencias, la teoría para las demostraciones científicas. No se puede hablar de ciencia si esta no está organizada conforme a las leyes de la lógica, como vimos anteriormente, que es teórica, ¿va? Dice, nos proporciona a todas las ciencias la teoría para las demostraciones científicas. Tenemos la teoría y así es. La metodología es la lógica aplicada, inferida de numerosos casos científicos. Dichos procesos lógicos se deben observar si se desea obtener el conocimiento científico. Tenemos aquí relación de la lógica con otras ciencias. Recalcando, la lógica está relacionada con todas las ciencias, como dijo este autor Cohen, que es el aspecto formal de todo cuanto existe. En forma general diríamos que desde el punto de vista formal todas las ciencias están integradas por conceptos, eso lo mencionamos. Asimismo les proporciona a todas las ciencias la teoría para las demostraciones científicas. Una vez más, no se puede hablar de ciencia si esta no está organizada conforme a las leyes de la lógica. La metodología es lógica aplicada, inferida de numerosos casos científicos. Dichos procesos lógicos se deben observar si se desea obtener el conocimiento científico. De manera especial está vinculada con la matemática, la psicología, la lingüística, la filosofía, computación, ciencia, gramática y con la teoría del conocimiento. Vemos que en todo, para todo hay relación. Veamos con la psicología cómo, en qué o cómo tiene relación. Existe una gran diferencia entre estas dos ciencias, lógica y psicología. La relación que pueda existir sería que prescindirían del sujeto que elabora su lógica y su psicología. La diferencia que existe entre ambas ciencias es que la psicología estudia al sujeto pensante, ¿va? Entonces la psicología estudia al sujeto, a la persona y sus procesos psicológicos que ocurren en él, estando también el proceso de pensar. Mientras que la lógica, como se ha descrito, se ocupa del pensamiento elaborado y formulado, ya que estudia los pensamientos mismos, los analiza, los estructura y encadena el enlace que puede tener dichos pensamientos. ¿Sí? Veamos entonces ahí para comprender en sí lo más práctico es que la psicología estudia a la persona, ¿va? Estudia al sujeto pensante y la lógica se ocupa del pensamiento elaborado y formulado, ya que estudia los pensamientos, los analiza, los estructura y encadena el enlace que pueden tener dichos pensamientos. Entonces la diferencia que una estudia al sujeto, a la persona, y la otra
estudia los pensamientos en eso en cuanto a la relación que hay entre lógica y psicología. Vamos a ir viendo otra disciplina. Ahorita. Continuemos. Lógica y teoría del conocimiento, que eso lo menciona aquí la presentación, la última, con la teoría del conocimiento. Vamos a ver, tenemos aquí que lógica y teoría del conocimiento consiste en aplicar la lógica y la filosofía del conocimiento para rodear la teoría del conocimiento. Se ocupa de la definición del saber y de los conocimientos relacionados entre estas dos ciencias, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que todo tiene relación, ¿va? Porque si ya en psicología mencionábamos que estudiaba la lógica, el pensamiento elaborado y formulado, igual similitudes con la teoría del conocimiento, que se ocupa de definir del saber y de los conocimientos relacionados entre estas dos ciencias, los tipos de conocimiento posibles y el grado con que las fuentes y los criterios resultan ciertas, así como la relación exacta entre el que conoce el objeto conocido. Vamos también, ahorita vamos a ver algo. Vamos a ver si tenemos algo por acá. Continuamos con la lógica y gramática. Vamos a ver ahorita. Veamos lógica y gramática. Los lenguajes tienen lógica porque la lógica y la gramática trabajan ambiguamente para descifrar una oración. Decidir si la composición de la oración es correcta. Para esto hay que estudiar la lengua y la lógica. La interacción que puede haber entre lógica y la gramática siempre van unidas, va como que fueran de la mano entre las dos para que funcione bien un idioma. Como es muy complejo este tema, se cita el siguiente ejemplo para obtener más o menos una idea de la fusión de estas dos ciencias juntas. Vamos a ver, miremos. Es como un ejemplo, puede ser la interacción que puede haber entre lógica y la gramática, es como un romance entre las dos para que funcione bien un idioma. Tienen que estar entrelazadas, ¿verdad? Eso es a manera de ejemplo. Tienen que estar entrelazadas y tienen que estar de común acuerdo antes para que funcione bien un idioma. Como para descifrar una oración, decidir la composición de la oración es correcta, por esto hay que estudiar la lengua y la lógica, ¿verdad? Entonces aquí la lógica va muy relacionada con la gramática, porque es la ciencia de la forma de escribir correctamente, ¿verdad? Entonces ahí encontramos esa relación. También tenemos aquí, vamos a ver,
lógica y matemática. Lógica y matemática es una parte de la lógica y las matemáticas que consiste en el estudio matemático de la lógica y en la aplicación de este estudio en otras áreas de las matemáticas. La lógica matemática es la disciplina que trata los métodos del razonamiento en un nivel elemental. La lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. A eso tenemos claro. A la lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. Mientras el razonamiento lógico se emplea en matemática para demostrar teoremas, en ciencias de la computación para verificar si son o no correctos los programas, y en las ciencias físicas y naturales para sacar conclusiones de experimentos, y en las ciencias sociales y en la vida cotidiana para resolver una multitud de problemas. Es decir, se usa en forma constante el razonamiento lógico para realizar cualquier actividad. Vemos que para realizar cualquier actividad utilizamos la lógica. Volvemos a refrescar esto que tenemos por acá. Dice, el razonamiento lógico se emplea en matemáticas para demostrar teoremas. Este es uno. En ciencias de la computación para verificar si son o no correctos los programas. Los programas de computación, ¿va? Y en las ciencias físicas y naturales para sacar conclusiones de experimentos, y en las ciencias sociales y en la vida común, ¿va? Para resolver una multitud de problemas, y nos damos cuenta que se usa de forma constante el razonamiento lógico para realizar cualquier actividad. La relación de la lógica con la matemática desarrolla el intento de buscar un lenguaje en que los problemas derivados de la validez o invalidez de los razonamientos fuesen tratados como un simple cálculo, un problema que consistiría en mirar si estaba o no de acuerdo con la tabla. Esto lo encontramos aquí. También aquí podemos encontrar, si encontramos información, vamos a ver que está relacionada con cuando aplicaron el álgebra a la lógica. Tenemos también que la lógica matemática dispone de unas herramientas superiores a las que utiliza la lógica clásica. Pero para concebir la lógica, sea es un arte de calcular o de pensar, tiene unas consecuencias importantes en vista de la actividad desempeñada por los sujetos y por la manera como se va a relacionar con los objetos, por los instrumentos que va a utilizar y por las relaciones. Muy bien. Tenemos aquí vamos a mencionar aquí que en los humanos, en nuestros razonamientos cotidianos, solo utilizamos el arte de pensar. Esto pone en relieve la importancia de la lógica. De otra parte, la necesidad científica de disponer de un instrumento, un sujeto, vamos a ver, que natural que permita resolver sin lugar, mediante un sencillo cálculo, la validez o invalidez de un razonamiento. Eso era parte del que hablamos de la lógica y matemática. La lógica y lingüística. Tenemos aquí que la palabra creó todas las cosas. El universo entero es el lenguaje, y el estudiar cualquier proposición tal vez de muy bien. Solo antes. Solo tengo algo por aquí de la...
Tengo un dato aquí que dice que es tan importante la relación lógica computadora, que todo ordenador tiene una unidad en la cual se realizan las operaciones lógicas, ¿verdad? Ustedes que son técnicos en la computación, duchos en la tecnología, me entenderán algo, ¿verdad? Lógica y lingüística, tenemos que estar relacionado con el lenguaje, que es la lingüística, ¿verdad? La ciencia que estudia el lenguaje. Vamos a mencionar aquí, es mediante el lenguaje, a partir de entonces quedará establecido que todos los problemas de cualquier ciencia están vinculados al lenguaje. Y ahora y para ello explica por qué hay trabajos en los cuales se vinculan la matemática, la lingüística, la física y el lenguaje, porque se habla de una sintaxis matemática, de una semántica física, entonces vemos que el lenguaje está relacionado con todo, ¿va? Porque es la forma que utilizamos para expresarnos, que tiene que ver con la lógica y la lingüística. También tenemos que en la lingüística también está relacionado la semántica, que es la que estudia los significados de las palabras, es la que nos permite establecer ese significado de las palabras desde el punto de vista de las relaciones signo-objeto. A la semántica es lo que nos ayuda a entender no solo una palabra, sino un signo, un objeto. Por medio de la semántica podemos encontrar su significado. El signo es una cosa que por naturaleza de convención evoca el entendimiento, la idea de otro objeto. Es una evocación asociada a un estímulo. Bien, que a veces solo con ver un objeto ya sabemos qué es, ¿verdad? No, y eso es lo que estudia la semántica, porque si miramos, eso es parte de la lógica también, ¿va? Porque si vemos un vehículo, algo como verlo lo más lógico, a un vehículo no necesitamos ver la palabra que diga vehículo, sino nuestra mente ya lo asocia por medio de la semántica, ¿qué es ese objeto? Que es un vehículo, ¿verdad? Y la lógica y la filosofía, que estos están íntimamente relacionados también, que mencionamos al inicio, que era la lógica, es la parte de la filosofía que estudia la razón, el pensamiento y la palabra. La razón que es lo que utilizamos para razonar, la palabra que es por medio de lo que comunicamos y el lenguaje, que es donde le damos forma a esas palabras. Y la ley lógica y computación, también tenemos algo más aquí. La lógica está presente en la computación a través de los siguientes aspectos. Es tan importante la relación lógica-computación, lo que mencionamos que todo ordenador tiene una unidad en la cual se realizan las operaciones lógicas. La lógica se hace presente en los programas, cada uno de ellos es un conjunto formal, secuencial de operaciones, las cuales permiten realizar un trabajo formal y con ello evidenciamos la lógica formal. Veamos aquí.
Un comentario, compañeros, algo que quieran aportar de esto de las relaciones de la lógica con las distintas disciplinas o otra que no haya mencionado, que podamos comentar. Compañeros, ¿sí me escuchan? Les pregunto solo porque si no pienso de que no me están escuchando, por lo menos Sí, Lix, sí se le escucha. estamos bien con el audio, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bueno, en vista de que no hay un comentario ni una aportación en cuanto a las relaciones de la lógica con otras ciencias, Lix, licenciado, sí, perdone, fíjese que me parece un poquito confuso la relación que hay entre la lógica, la gramática y la lingüística, ya que la gramática obviamente no se refiere a la semántica, sino se refiere más a la semiótica. Y la lingüística, pues que sí está relacionada con la semántica, me parece confuso, como le decía, porque cuando hablamos de la relación que existe entre la lógica y la gramática, expresamos que los lenguajes tienen lógica y me parece que los lenguajes son más de la lingüística. Pero no sé si usted sería tan amable de explicarme la parte o la frontera entre una y la otra para poder entender la diferencia. muy bien. Sí, hay bastante similitud y en algo se tienen que diferenciar, ¿va? Porque mencionabas la lingüística, la gramática y ¿cuál otra? Mencionaba la relación que tiene la lógica tanto con la gramática como con la lingüística, pero como digamos, la semántica es una parte de la lingüística. Sí. Y la semiótica obviamente es parte de la gramática porque es la que estudia prácticamente los signos. La semántica entendemos que es la que estudia el significado de las expresiones, de las palabras o de una oración que nosotros querramos externar. Pero la semiótica se enfoca principalmente en los signos que son los que componen la gramática. Sin embargo, tanto la gramática como la lingüística hablan de los lenguajes. Y yo creo que ahí es donde hay cierta confusión. Sí, en parte sí por la relación que tiene, ¿va? Porque la lingüística que estudia la composición de las palabras y la relación que hay dentro de una frase, ¿va? Y la lógica sí está definido porque estudia la forma del razonamiento. La lingüística estudia toda la composición de las palabras y la interrelación que hay dentro de cada frase. Entonces ahí podríamos encontrar una diferencia, ¿va? Porque esta solo estudia la composición de las palabras y cómo se interrelacionan dentro de una frase, ¿verdad? Y con la gramática,
La gramática, que es parte del estudio general del lenguaje, que va relacionado con la lingüística, ¿va? Que esta estudia la lengua en cuanto al su nivel fonético, fonológico, es el sonido, ¿va? Entonces es ahí donde tenemos que captar algo, pero sí va íntimamente relacionada ambas, ¿verdad? Muy amable, Lick, gracias. Muy bien, gracias, compañero. Bueno, Sí, gracias, Lick, compañero, gracias. muy bien. Yo no le había dicho que gracias porque pensé que estaba buscando alguna información, pero gracias. No hay pena. Bueno, compañero, entonces les iba a mencionar el día de mañana para una tarea. El día de mañana yo les voy a estar indicando ahí como tipo 6:10, 6:15, y les va a aparecer ahí en el Classroom, así como les apareció el texto que presentamos la otra vez, les va a aparecer una tarea que todavía no la he terminado. Mañana la vamos no, la voy a subir ahí y les va a aparecer como a esa hora. Es un les adelanto, ¿verdad? Ahorita les menciono, de una vez les voy a dar las indicaciones de lo que tienen que hacer mañana. Mañana van les va a aparecer ahí el video, lo van a escuchar. Vamos a ver. Por aquí tengo anotado lo que... Entonces, es el primer ejercicio que vamos a tener ahí para que ustedes tengamos ahí los puntos y no solo saquemos los puntos del examen. Entonces, pongan atención, entonces van a ver ese video, vamos a estarlo viendo dentro de clase. Yo les voy a indicar si después del video o antes del video, ahí les voy a dar unas instrucciones por WhatsApp del día de mañana, ¿verdad? Ahorita solo les quiero indicar que estas sí ya no las voy a indicar el día de mañana. Me tienen que realizar un resumen de 2 páginas. De 2 páginas me refiero del lado anverso. 2 hojas, se puede decir, va. 2 hojas del lado anverso. Un resumen con letra 12, Arial 12, ¿verdad?
Y aparte, la otra hoja que es la carátula, donde ustedes ya saben los datos que van en la carátula. De eso también de ese video van a escuchar que se mencionan muchos filósofos, muchos personajes que están relacionados con la lógica y la filosofía. Quiero que de ese video solo me pongan el nombre de 5 autores que mencionen ahí. 5 autores. Vamos bien, va un resumen de 2 hojas, la carátula, 5 autores. Aparte me van a hacer una media página, pero de un análisis. Un análisis de lo del video. Van a ser 2 páginas de resumen, media página del análisis. Los 5 autores que mencionan ahí. Ahí, en eso consistiría la tarea, ¿va? No sé si que tomaron nota. ¿Eso para cuándo sería, Lick, perdone? Eso es muy buena pregunta. Esa ustedes la van a preparar nada más. Yo les voy a indicar, no la vayan a subir, yo les voy a indicar el día que la tienen que subir. Lick, perdone, buenas noches. Sí, buenas noches. No sé si sería tan amable poner los detalles en el Classroom. Me gustaría que lo tomen nota, no es tan complicado. ¿Sabe por qué les menciono eso también? Porque algunos también no, ni siquiera se conectan un momento ni nada, ¿verdad? Entonces, eso es para ustedes también, para ayudarlos a los que sí se conectan, pero sí quiero que les quede claro, por eso no son muchas instrucciones, porque si fueran otras instrucciones más complicadas, yo se las anotaría ahí, va, pero yo creo que estamos bien con lo que estamos mencionando. Por eso, si ustedes no escuchan o algo, yo les vuelvo a decir, solo es un resumen de 2 páginas, la carátula, que es como todo trabajo, la otra que es el análisis, y los 5 actores, ¿va? Solo les quiero indicar que necesito que me hagan la separación, ¿va? Porque a veces he dejado tareas donde les digo resumen y análisis, pero necesito que les pongan el epígrafe, ¿va? Análisis, porque a veces sí lo hacen, pero no se diferencia, ¿va? Entonces, por ahí pierden algunos puntos, ¿va? Entonces, y tal vez sí lo hicieron, pero por eso les indico que le pongan el epígrafo ahí, ¿verdad? Porque si no, aunque tal vez lo hagan, no se va a tomar en cuenta. Entonces, que separen el resumen y el análisis, ¿va? Porque a veces te puede venir separado en otra hoja, igual también, ¿va? Pero si no dice ahí análisis, yo lo puedo tomar como parte del resumen. Licenciado, usted va a compartir el link de ese video hasta mañana. Sí, mañana, porque como les digo, de todos modos en la tarea no la tienen que subir el día de mañana, entonces lo pueden hacer despacio. Yo les quiero pedir es que no me vayan a... eso ya es cuestión de ustedes, porque yo no los puedo ver, ¿verdad? Que ustedes me vayan a hacer un resumen de cualquier material de lógica. Es fácil hacerlo ya, ¿verdad? Copiar, pegar. Yo quiero que, por eso ni siquiera les estoy pidiendo mucho contenido, porque yo sé que fácil lo pueden hacer y copiar, aunque no todos, ¿va? No quiero generalizar, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que le pongan atención al video, es corto, y no les estoy dejando una gran tarea para que ustedes vengan y lo descarguen. Eso lo pueden hacer, va a descargarlo y escucharlo despacio y todo. Pero lo que quiero es que ya sea conscientemente, ustedes lo escuchen y saquen algo de eso a un análisis y aparte el resumen. Entonces, esas son las instrucciones, ¿verdad? Como igual cuando les dejan una tarea, algún material, yo trato de que no sea muy extenso
y si les dejo un resumen, les dejo pequeño, pero sí les pido que lo lean, ¿va? Porque a veces, como les mencionaba, no nos da tiempo estar leyendo y todo, aunque eso debería ser lo que más nos gustara leer y todo, pero a veces por cuestiones de trabajo y de otras materias a veces nos daba. Entonces, por eso a veces lo dejo algo pequeño para que ustedes pongan de su parte y lo lean, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Vuelvo a repetir, resumen, el análisis, los 5 actores. Es fácil la tarea, pero a veces tan fácil es que no toman esos lineamientos, ¿verdad? Entonces el día de mañana les va a aparecer ahí el video cuando se conecten. En ese momento lo empezamos a ver. Ustedes preparan su tarea y yo les como va a ser un día de clases, yo les voy a indicar cuándo la suban, ¿verdad? Pero igual les vuelvo a indicar para que no la suban, porque a veces la suben y yo ni siquiera he dicho que la suban, o la suben otro día, no, que yo les voy a indicar un día de clases que la suban. No tengan pena y prepárenla y tengan la lista, y cuando yo les indique, tampoco les voy a decir ya indíquenla y tienen un minuto, ¿va? No se preocupen por eso, ahí tengan la lista. No sé si hay alguna duda, compañeros. Noli, muchas gracias. Muy bien. Oh, claro, gracias. Todo claro. Muy bien, entonces ahí estamos. Entonces los primeros días nos miramos mañana, y si no, ahí estamos, ahí les va a aparecer la tarea. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Muy amable. Buenas noches. Chile.